Vamos con nuestro desayuno espiritual. Y en esta mañana el Señor nos tiene un rico encebollado. Lo que vamos a ver es una palabra muy especial, muy poderosa, que estoy seguro y convencido que va a ayudarnos a tomar decisiones adecuadas y acertadas en nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, desde el versículo 12 en adelante. Vamos a continuar con la lectura del día de ayer. Recordemos un poquito el contexto de lo que vamos a ver hoy. El rey Josafat iba a la guerra con el rey Acab, o el rey Acab lo había invitado, y Josafat le dice, bueno, está bien, pero consultemos con los profetas, con un profeta de Dios, y Acab llama a varios profetas, a cientos de profetas, que comienzan a decirle de parte de Dios, entre comillas, que vaya contra los sirios, que iba a ganar la batalla. Había uno en especial, Sedequías, que se había hecho unos cuernos, ¿sí? Se había puesto cuernos en la cabeza y decía, así vas a cornear a los sirios. Tenía complejo de torero. Y en medio de todo este algarabío y este júbilo que habían levantado estos falsos profetas, pues Josafat no come cuento y dice, pero seguro que no hay otro profeta, alguien que nos pueda decir una palabra un poco más certera. Y dice acá que sí, había un hombre llamado Micaías, que nunca le profetizaba algo bueno. Así que Josafat pide que lo lleven, y llevan específicamente a Micaías. Y en medio de esta algarabía, Micaías le dice al profeta, le dice al rey Acab, sí, anda rey, Dios dice que vas a ganar la batalla, así como lo estoy diciendo yo con ese júbilo y alegría. Como cuando te dicen, ¿tú crees que me va a ir bien el trabajo? Es típico que le preguntas a tu esposa y tu esposa no está de acuerdo y dice, sí, te va a ir bien, anda. Se da cuenta que Micaías estaba fingiendo, decíamos ayer, estaba usando el recurso de la ironía, o tal vez estaba haciendo un poco de broma para demostrarnos que Dios muchas veces hace de alguna forma, nos dice una respuesta irónica cuando no está de acuerdo con algo que nosotros queremos hacer. O de pronto, Micaías lo que quería decirle, al contestar de esta forma, con este recurso, es demostrar que no es que él quería decir algo en contra del rey porque le cayera mal, sino porque no estaba de acuerdo con las decisiones que estaba tomando por estar en contra de Dios. Sea por una cosa u otra, yo quiero invitarte que vayamos a lo que hoy la palabra del Señor nos dice en el versículo 12, a partir del 12. Dice que llaman el mensajero que iba a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, y vino al rey. Y el rey le dijo a Micaías, iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto. Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. La ironía. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías le dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Hasta allí un momento, quisiera hacer un corte y notemos algo. Que al principio, cuando Micaías le responde de una forma afirmativa a ir con la lucha, el mismo rey se dio cuenta que no le decía la verdad. Yo creo que en el fondo sentían que los 400 profetas no le estaban diciendo la verdad, que había algo que no estaba claro, que ambos tenían una corazonada, pero no le hicieron caso de esa corazonada, sino que prefirieron dejarse llevar por sus emociones, dejarse llevar por lo que los demás decían. Y ayer les decía una frase que me parece muy real, se la escuché a alguien alguna vez y me parece que aunque puede ser un poco fuerte o fea, pero es cierta. El hecho que cientos o miles de moscas te digan que el estiércol es bueno no significa que lo sea. Y muchas veces tal vez la multitud nos diga que algo está bien, que algo es lo que se debe de hacer, pero no significa que la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. Es importante que aprendamos a discernir en el Señor cuando vayamos a tomar una decisión, que le preguntemos al Espíritu Santo si realmente lo que voy a hacer es voluntad de Dios o no.
Toda decisión, aunque sea pequeña o sea grande. Porque a veces las decisiones pequeñas, nosotros las queremos tomar en nuestra humanidad. Y Dios nos ha dado libre albedrío y Dios nos va a dejar que nosotros decidamos. Pero qué importante que aún en esas pequeñas cosas nosotros le preguntemos su opinión a Dios, porque si le preguntamos, Dios nos contestará. Dios nos dirá qué cosas nos convienen o no. Finalmente la decisión es nuestra, es cierto. Pero qué bueno que nosotros conozcamos a profundidad cuál es la voluntad del Señor. Y eso nos ayudará no solo a tomar decisiones adecuadas que nos lleven a finales felices, sino que también tendremos el respaldo de Dios. Y eso, querida familia, es lo más importante. Miremos lo que dice la frase del versículo 15. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Lo más seguro es que Micaías en el pasado había utilizado el recurso de la ironía con este rey y sabía que lo que le estaba diciendo no era cierto. En el fondo el rey quería también, este rey perverso, en el fondo quería saber lo que Dios le quería revelar a través de Micaías. En el fondo sí sentía inquietud. A pesar de su maldad y su perversidad, quería saber cuál era la voluntad del Señor. Sabía que Micaías no era un profeta falso, que este sí era un profeta de parte de Dios. Pero a pesar de lo que Micaías le dice, él decide hacer lo que le da la gana. Y luego hay una historia que le cuenta a Micaías. Sigamos en la lectura bíblica. Y Jehová preguntó, versículo 18, y entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió el espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Miren qué interesante este pasaje cuando Micaías le dice lo que había visto. Aquí varias interpretaciones teológicas, bueno, vamos a hablar un poco de esto. La Biblia nos menciona esta parábola que Micaías le cuenta. Y cuando digo esta parábola, lo digo porque es una interpretación teológica que se hace de que Micaías estaba utilizando este recurso para exponerle a los reyes y a los que estaban escuchando que un grupo de espíritus que se presentan ante el Señor y comienzan a decirle opiniones, sugerencias de cómo hacer las cosas. Representa al rey que no sabe realmente qué hacer y escucha muchas opiniones. A ver, no es que Dios realmente haya tenido que hacer esta reunión para pedir sugerencias. Era un recurso que estaba utilizando Micaías para que los reyes entendieran que así estaban ellos, preguntando de qué forma podrían hacer las cosas. Esa es una interpretación teológica que le dan, y ante esta interpretación que puede ser correcta, vemos nosotros que los reyes comienzan a escuchar diferentes opiniones. Otros aseguran que pues posiblemente el Señor permitió que Micaías viera esto para que entendiera que hay espíritus que pueden inducir a tomar malas decisiones a la gente. Y ojo, no es que Dios lo permite, no es que Dios lo impide. Todos nosotros tenemos la posibilidad de dejar entrar espíritus que vengan de parte de Dios, en el caso del Espíritu Santo, o espíritus que vengan de parte del otro. Nosotros le permitimos al mal entrar o no a nuestras vidas.
Recordemos lo que Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta y se puede enseñorear de ti si tú le abres la puerta. En este caso, este espíritu de mentira llegó a los profetas del rey Acab para inducirlos a la mentira. Y lo más seguro es que ellos entendían que algo no estaba correcto, que algo no estaba completamente de parte de Dios. Lo más seguro es que estos profetas estaban en pecado. Y a pesar de eso, querían ser instrumentos de Dios, entre comillas. Miren, creo que es importante nosotros discernir lo que espiritualmente viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Es importante en estos tiempos orar, donde se presentan tantas interpretaciones, donde se presentan tantos engaños. Hablábamos ayer sobre los engañadores de serpientes, que yo les decía, en Medio Oriente, sobre todo, hay algunas personas que se dedican a tocar cierto instrumento, meten una serpiente en una vasija, luego abren y la vasija sale, la serpiente o la cobra, y ellos están tocando su flautín y hacen este movimiento, y la cobra se hipnotiza por la música y por el movimiento del personaje, y está hipnotizado el animal, por eso no ataca. De igual forma, yo creo que en este tiempo hay hipnotizadores o hay gente que se dedica a encantar con la palabra de Dios, pero no necesariamente tengan un mensaje de parte de Dios. Es decir, yo puedo tomar parte de los recursos del Señor, la palabra de Dios, y utilizarla para encantar, pero no necesariamente es lo que Dios me quiere decir. Y es aquí donde nosotros vemos cuán peligroso es en este tiempo, en donde mucha gente va a las iglesias para escuchar algo que lo entretenga, pero no algo que lo confronte, donde mucha gente busca a aquel que le hable palabras bonitas, que le hable palabras elegantes, aunque no señale la vida de pecado. Y es más, cuando le señalan la vida de pecado, se van y buscan otra iglesia donde de pronto se sientan cómodos, donde les endulcen el oído. Una vez alguien me comentaba que asistía a una iglesia que le profetizaban en el oído. Esta persona no sabía que yo era pastor y me recomendó, vaya. Me dijeron, vaya para que les profeticen al oído y usted sepa qué decisiones tomar. Y me contaba aquella persona que es una persona que se dedica a la construcción, es una ingeniera. Ella había participado en la construcción de esa iglesia, de ese grupo. Es una iglesia muy grande, una iglesia bastante grande. Y me decía, nosotros cuando construimos la iglesia la hicimos más grande porque sabíamos que Dios nos iba a bendecir. Y viera cómo la gente llega, porque cuando comenzamos el tiempo de profecía y nuestros profetas comienzan a hablarnos al oído, la gente siente mucha inquietud por escuchar al Señor. Y así la gente llega. Y ante lo que me decía esta persona, yo comenzaba a entender cómo funcionan en este tiempo estos engañadores de serpientes, estos engañadores del pueblo. Y ante la ignorancia y la falta de discernimiento de las personas, pues se llenan, se abarrotan estos lugares, porque no podemos nosotros desconocer que tenemos un pueblo novelero, y esto es bíblicamente, nosotros podemos ver, a la gente le gusta el espectáculo, el show, pero no le gusta ser confrontado, no le gusta ser edificado, no le gusta cuando el Señor comienza a decirnos aquellas cosas en las cuales debemos de cambiar. Dios le estaba confrontando a través de la profecía de Micaías a Acab. Dios estaba confrontando al mismo Josafat y estaba diciéndoles algo muy, pero muy tremendo. Yo he visto a Israel como un pueblo que no tiene pastor. En pocas palabras, el rey va a morir. No va a haber ya quien lo dirija y el pueblo va a comenzar a extraviarse. ¿Qué sucedería si mañana o pasado te dicen que tienes poco tiempo de vida? ¿Cuál sería la forma de vida que llevarías los últimos días que te va a tocar vivir aquí en el planeta Tierra? Estoy pasando por una situación parecida a esta. Mi cuñado lo acaban de desahuciar, tiene 45 años. Y ayer los médicos le dijeron que no, la metástasis que tenía en el estómago, le extirparon el estómago hace algunos meses atrás, que no tiene estómago, pero las células cancerígenas se han reproducido en la zona peritoneal. Y le dijeron ayer a mi hermana, su esposo no tiene muchas esperanzas de vida, mejor dicho, no tiene esperanza de vida. Y está buscando alternativas, pero esto ha sido para poder acercarme a mi familia. Ellos, ha sido un asunto, yo creo, de bastante conmoción familiar, pero ha sido también un pretexto para poder decirle a mi hermana lo que desde hace mucho tiempo he intentado decirle. Mi hermana es
católica, apostólica y romana. Y ha sido un pretexto para hablarle de la fe y decirle, mira, a mi hijo también le dieron pocas posibilidades de vida. A mi hijo también el médico dijo que en un momento determinado, me dijo, puede ser que su hijo no resista. Pero sin embargo, Dios fue bueno y misericordioso. Pero también hay algo muy importante. Le dije a mi hermana, nos humillamos con su mamá delante de Dios y decidimos consagrar a nuestro hijo a Dios. Y fue un tiempo donde Dios probó los corazones, donde Dios nos enseñó, donde Dios nos hablaba y nos arrancaba cosas del corazón. Creo que fue el tiempo donde literalmente aprendimos lo que es el clamor. Y hablaba esto un poco con mi hermana hace unos días y luego de ayer, de lo que le dijo el médico ayer, yo sé que esto es para ver la gloria de Dios, le dije. Yo sé que esto es para ver un milagro, pero un milagro siempre está antecedido por momentos difíciles. Un milagro siempre va a ocurrir en los momentos de desesperación, en los momentos donde ya no hay ciencia humana que funcione, en donde ya llegó el límite del hombre y donde ya uno dice, aquí ya no hay más cosa natural que hacer. Allí actúa lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios no actúa en los momentos fáciles, en los momentos simples. Lo sobrenatural de Dios llega cuando ya la razón o la lógica humana ya no avanza más. Así que en medio de todo esto me ponía a pensar, bueno, no sé cuál sea la actitud de mi cuñado, de Félix, pero tengo que ir a hablar con él, porque si este es el tiempo de Dios y Dios decide que ya hasta aquí no más, Él va a estar aquí en la tierra, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser los momentos o cómo debo yo de vivir los últimos momentos de mi vida? Hace algunos años atrás yo perdí a mi tío y mi tío fue como un padre para mí. Él siempre estuvo ahí en los momentos donde yo lo necesité, pero mi tío era ateo y durante muchos años él era el que se burlaba de mí cuando yo me hice cristiano. Cuando yo llevaba la Biblia, yo me acuerdo que un día llevaba la Biblia escondida porque ya estaba en mis primeros momentos y en un momento determinado él me la vio. Él comenzó a decir, ya te hiciste hermanito, y comenzaba la burla y me decía, ahí va la aleluya, oye, lleva la pandereta. Ese era mi tío, el que se burlaba de mí. Cuando a mi tío le diagnostican cáncer y le dan poco tiempo de vida, los últimos meses de vida él me llamaba. Y recuerdo cuando una vez que fuimos al hospital, después del tratamiento me dijo, quiero pedirte que por favor ores por mí. Aquel día oramos, él recibió a Cristo, y a partir de ese momento él me llamaba y me pedía que vaya a orar por él y que le vaya a llevar ese poquito de aceite. Él me decía, llévate ese poquito de aceite, ese aceite que tiene, que me gustaba el olor del aceite. En los últimos días de su vida, él me decía, Jorge, estoy comenzando a ver cosas, estoy comenzando a percibir un mundo espiritual que no lo percibía antes. Y me llamaba y me pedía que le pusiera la música cristiana, que vaya a orar, que vaya a leer la Biblia. Entendí que cuando uno está cerca de la muerte, quiere estar bien con Dios, quiere estar bien con el Señor, quiere tener paz espiritual. Y en medio de todo esto que les comento, yo veo, cuando leo este pasaje de la Biblia, yo veo que ni Josafat ni el rey Acab les interesó la profecía. O sea, no les interesó lo que la palabra de Dios a través de este profeta les estaba anunciando, sino por el contrario, siguieron con sus necios planes. No tomaron en serio lo que Dios les estaba advirtiendo. Yo sé que nosotros hablamos mucho del amor de Dios y eso es importantísimo. Que cada día nosotros recordemos que Dios nos ama de tal manera que dio la vida de su Hijo unigénito. Es maravilloso porque Dios es la esencia del amor. Tenemos que seguir hablando del amor de Dios. Pero también, querida familia, es necesario hablar de que Dios es fuego consumidor. De que Dios también, al que ama, va a disciplinar. Que Dios también puede tomar represalias o que Dios va a traer consecuencias por nuestros pecados, porque Dios no es alcahuete de nadie. Y toda acción que nosotros tengamos en contra de la voluntad del Señor también va a tener una consecuencia. Y creo que eso está faltando en estos días. Decirle a la gente que la acción que van a cometer en contra de Dios también traerá una consecuencia. También traerá situaciones de dificultad luego. Pero muchas veces nuestro pueblo dice, ay, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Bueno, revisemos. ¿Cómo está tu accionar, tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu vida en obediencia a Dios? Queremos solamente comernos las dulces, pero las amargas las rechazamos.
Y quiero decirte que las amargas también están dentro del paquete cuando nosotros desobedecemos conscientemente a Dios, aunque seamos hijos. Porque dice la Biblia que Dios al que ama como hijo lo disciplinará con azotes. Y es importante que nosotros en este tiempo le digamos al Señor, enséñame a obedecerte y a caminar en tu temor. Enséñame a caminar por tus sendas de justicia, por tus veredas de rectitud. Luego pues dice la Biblia que este profeta Sedequías se pone enojado, se pone molesto y le dice a Micaías, primero se le acerca y le da un golpe en la mejilla, lo abofetea, le pega y le dice, ¿cuándo se fue el Espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Es normal también que en estos tiempos encontramos gente celosa de lo que Dios nos hable. Es normal que a veces, o bueno, es común, no normal, es común en este tiempo se levante un falso celo, espiritualmente hablando. Pero ¿sabes qué? El celo se levanta en gente que no conoce a Dios. Yo creo que cuando alguien habla una palabra edificante, debe ser un refrigerio para nosotros, aunque a veces ese refrigerio, perdón, no tenga un sabor agradable. Es decir, a nadie, familia, a nadie nos gusta ser confrontados cuando estamos en pecado. Es la verdad. Pero debemos de entender que esa confrontación es por amor. Y cuando yo entiendo que es por amor, a pesar de que no me guste, siento que es necesario en mi vida. Te lo explico de esta manera. Hace mucho tiempo, cuando a mi hijo le diagnosticaron cáncer, la doctora que nos dijo que había una masa tumoral en su vientre, fue una noticia amarga para su mamá y para mí. No fue algo que nos produjera gozo, al contrario, nos produjo tristeza, desesperación, angustia, pero era necesario. Y un buen médico te confronta con el diagnóstico, aunque sea duro, porque eso te va a permitir a ti tomar decisiones adecuadas. Un mal médico, ¿qué hace? No pasa nada, no, vaya a su casa, no, vaya, tómese una aspirina y ya. Como a veces pasa en el seguro, te miran en el sistema, ni siquiera te revisan y te dicen, vaya, tome paracetamol. Tengo cáncer, pero tome paracetamol, tiene cáncer, pero tranquilo, con paracetamol se le pasa todo. Eso es un mal médico, eso es un mal profesional que no tiene ética. Pero un buen profesional, un buen médico que tiene ética te va a decir, sabe que lo que usted está pasando, lo que está viviendo es esto, aunque sea duro, pero te da el diagnóstico, aunque te dé desesperación, te dé angustia, te dé preocupación, pero te dé el diagnóstico, te dice lo que está pasando. Y cuando una persona viene de parte de Dios y te trae un mensaje de parte del Señor que te va a llamar la atención, que te va a confrontar, sí, es duro, pero es necesario para que nosotros comprendamos que Dios nos ama, pero también nos va a confrontar por amor. Y en medio de esto, muchas veces hay gente que se levanta y sobre todo aquellos que les gusta adueñarse de la gente y de pronto pensar que son dueños también de la palabra del Señor, aquellos que son como dueños de ¿cómo se llama cuando tienen cuando son dueños de se me fue el nombre, de una franquicia? Y a veces hay personas que se creen que la palabra de Dios es como una franquicia y que ellos son los únicos profetas. Y yo creo que eso es lo más tonto que uno puede pensar, porque Dios tiene siervos en todos lados del mundo. Y Dios nos puede hablar a través a mí me ha hablado muchas veces a través de lo que Ricardo ha predicado, a través de lo que Inés, a través de lo que Diofre o Silvia, muchas veces a través de lo que ustedes han conversado o han dicho. O sea, Dios nos puede hablar a través de muchas personas. Obviamente que hay que discernir el mensaje de Dios a través de la vida de esa persona. Pero sobre todo cuando son personas con testimonio, es importante que uno se ponga a discernir de esa manera espiritualmente lo que esa persona me está transmitiendo de parte de Dios. Pero ese mensaje, si viene del Señor, me va a edificar y me va a confrontar. Pero hay gente que se adueña de esto y piensa que solamente Dios va a hablar a través de ellos. Yo creo que no hay nada más falso que eso. Dios habla a través de muchas personas. Dios habla a través de su palabra. Esa es la forma más eficaz, como nosotros podemos saber si el mensaje viene de parte de Dios. Pero dentro de la palabra, del uso de la palabra, que esté bien contextualizada. Que la palabra de Dios vaya de acuerdo a lo que la enseñanza bíblica, de una forma sistemáticamente estudiada, nos dice.
porque recordemos que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Así que si nosotros podemos razonar esto, o poner como ejemplo, una vez alguien que estudiaba el mundo espiritual me decía, pero mira, aquí dice, usando este mismo pasaje, mira como si es bueno consultar a espíritus. Y usando este pasaje que les acabo de leer, mira cómo Dios consulta a los espíritus, así que es bueno consultar a los espíritus, ¿no? Ese es un texto sacado fuera del contexto. Por eso les hablaba de las interpretaciones teológicas de este pasaje. Este pasaje lo que nos revela, lo que nos muestra, es que de esta forma estaba haciendo una comparación el profeta de que por escuchar nosotros a diferentes espíritus podemos tomar decisiones equivocadas. En este caso era lo que estaba pasando con estos reyes. Pero también podemos tomar la otra interpretación que nos habla de que Dios permitió, ¿sí? No fue la voluntad de Dios, pero Dios permitió que este espíritu viniera para mentir, para inducir a la mentira a estos falsos profetas que prestaron su vida para esto. Y en medio pues, de esto vemos la actitud de Sedequías, aquel que se creía dueño de la franquicia de Dios, y se pone bravo, se pone molesto con Micaías, lo golpea, y le dice Micaías pues lo siguiente, tú vas a verlo aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. O sea, le profetiza a Micaías lo que iba a pasar, que iba a terminar huyendo. Y eso es lo que pasa con muchos falsos profetas en esta época, terminan huyendo, terminan escondiéndose, porque tarde o temprano meten las de caminar, tarde o temprano se dan cuenta que lo que estaba viviendo era una falsedad y la gente también termina dándose cuenta. Finalmente, versículo 25, el rey de Israel le dijo, tomen a Micaías y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz y Jehová no ha hablado por mí, además dijo, oíd pueblos todos. A veces la obediencia a Dios te va a meter en un problema, pero quiero decirte algo, es un problema temporal y bendito es el Señor sin meternos en un problema, si nos metemos en un problema por predicar la palabra de Dios, por anunciar lo que el Señor nos manda. De hecho, hay algunos pastores que hace unos meses atrás estaban pasando por procesos penales porque habían sido denunciados por odio. Cuando comenzaron a exponer esta famosa ideología de género y el mal que causaba en los niños, pues fueron muchos denunciados por odio y fueron perseguidos. Y esto es otra cosa que nosotros vamos a ver en este tiempo, una persecución por decir lo que la palabra de Dios dice. Y no quiero asustarte con esto, pero quiero decirte algo. Es preferible meterse en un problema con los hombres que meterse en un problema con Dios. Porque yo sé que si me meto en un problema con los hombres por anunciar lo que Dios me manda, tarde o temprano saldré adelante. Tarde o temprano Dios se encargará de sacarme, de ayudarme. Dios se encargará de pelear la batalla por mí. Pero preferible es estar bien con Dios y mal con los hombres, estar mal con Dios y bien con los hombres.